mientras que en caso contrario Cataluña la reivindicó desde el primer día. Por tanto, ¿por qué no modulamos un Estado de las autonomías de acuerdo con la voluntad de autogobierno de las propias comunidades autónomas, de acuerdo con la capacidad de gestionar esas competencias? Porque, reitero, algunas comunidades autónomas no las querían. Prisiones. Todavía hoy solo tiene Cataluña la competencia en materia de prisiones. Las comunidades autónomas no quieren, por lo complicado que es administrar prisiones, esa competencia, excepto el País Vasco, que entran ahí otras razones en función de los motivos de los presos de ETA. Vamos a escuchar por aquí, si le parece, también al resto de la mesa. Nantibel, adelante. Le voy a preguntar por un asunto que nos afecta solo tangencialmente, pero que nos afecta en cualquier caso. Y es, ¿puede un político caer más bajo de lo que ha caído Berlusconi? Y en ese caso, ¿por qué le siguen votando los italianos? ¿Se lo ha planteado usted? Bueno, no sé si le van a seguir votando, ¿no? Pero hasta hace poco, pues Berlusconi, y eso no significa una falta de respeto a Italia, es un país el que yo aprecio muchísimo, en el que me siento muy a gusto. Tengo la máxima condecoración de la República Italiana, por tanto soy un italianófilo en ese sentido. Pero quizás el italiano medio coincide mucho con el perfil de lo que era Berlusconi, ¿no? Y algunas cosas dichas por Berlusconi que aquí nos sorprenden, pues en Italia no sorprendían tanto. Yo creo que ese límite lo ha sobrepasado con creces y yo creo que en estos momentos la popularidad y la posibilidad de voto positivo a Berlusconi seguramente cambiaría respecto al pasado. Creo que no se puede bajar más de lo que ha bajado un político como Berlusconi. Yo creo que hay unos límites que en política y en cualquier actividad, pero en política además, porque debe serlo, no simplemente serlo, sino además parecerlo, pues ni lo es ni lo parece. Liso. Sí, hablando de autonomías, y es innegable que Cataluña siempre ha estado en la cabeza reivindicativa desde cientos de años, ¿no?, respecto a su propia autonomía. Pero en estos momentos, ¿qué le falta para usted a Cataluña para colmar sus aspiraciones autonómicas? Desarrollar el estatuto que por otra parte tuvo una sentencia del Constitucional, que a nuestro juicio es una sentencia con interpretaciones más políticas que no jurídicas, y por tanto nuestra aspiración está en lo que plebiscitó en su día el pueblo de Cataluña, que es el Estatuto de Autonomía de Cataluña. Por tanto, queda mucho desarrollo de ese estatuto, y cuando antes hablábamos de mis funciones asumidas a raíz de la presidencia de esas comisiones, de la comisión de traspasos, por ejemplo, pues queda una lista larguísima de traspasos por transferir, que es algo que el gobierno, en cumplimiento de la ley, debería hacer de manera sistemática, sin ningún problema, ¿no? Y en eso vamos también a dedicar las próximas semanas y meses parte de nuestros esfuerzos, y del mío en particular. Esther. Sí, a mí me gustaría hacerle dos preguntas que tienen que ver las dos con el presidente Bono. Dice que a usted le ha sorprendido este fin de semana que Mariano Rajoy hiciera esa propuesta que usted mismo ha calificado de populista, de acabar con los privilegios de los diputados, y sobre todo el ámbito donde se anunció esa decisión, y ha subrayado la incoherencia del Partido Popular, de su voto y la posición que adopta ahora. Pero ¿por qué carga solamente la crítica contra el Partido Popular cuando el presidente del Congreso, José Bono, hace un mes negaba esos privilegios de los diputados, y ayer mismo estaba diciendo que hoy iba a presentar una propuesta para acabar con esos privilegios? No solamente eso, sino que hace un año emprendió una ofensiva mediática en defensa de esos privilegios de los diputados, que culminó con una serie de almuerzos en los que estaba el presidente Bono, algunos portavoces parlamentarios y varios directores de medios de comunicación, para convencernos a los medios de comunicación y a través de ellos a la sociedad en general que había que preservar esos privilegios. El presidente Bono es tan incoherente como Mariano Rajoy. Y luego, respecto a las declaraciones de ayer del presidente Bono, ¿usted está convencido de que son efectivamente unas declaraciones sinceras, o que mañana puede decir lo contrario a la vista de cuál es su trayectoria? Porque decir eso cuando ha dejado de ser presidente autonómico o varón del Partido Socialista, no sé si tiene algún valor, porque cuando era presidente, desde luego, no defendía la misma posición. Vamos a ver, yo no tengo nada que criticarle al presidente Bono en ninguno de los dos ámbitos que usted señala. En primer lugar, cuando se habla del tema del complemento de pensiones no a cargo de la Seguridad Social, y cuando se llega a la edad de jubilación, porque se ha transmitido la sensación de que el diputado, cuando deja de ser diputado, ya cobra una pensión, y no es así, es cuando llega a su edad de jubilación que entonces se le complementa su pensión en función de determinados años de ejercicio de la condición de diputado. Pensado, insisto, para diputados que en su día no podían cotizar a la Seguridad Social por razones obvias, porque estaban en el exilio o porque estaban en la prisión. Y la prueba, reitero, es el número de diputados que se han acogido a esa medida. Segundo, debería hablarse
de algo que es muy popular, que es el sueldo de los diputados. Eso forma parte como un complemento del sueldo de los diputados, que exista ese complemento de pensión. Ya sé que en este caso no es una empresa privada, pero pública, pero yo soy de los que participo de que el político debe estar bien pagado. Hay buen político y hay mal político. Seguramente hay muchos que cobran mucho más de lo que merecerían y otros que cobran mucho menos. Pero a la medida que vamos, o al paso que vamos, los pasos que vamos dando, vamos a encontrarnos con un Parlamento en el que solamente hará política la persona que esté de auxiliar administrativo en una empresa, por demás que sea funcionario, o la persona que sea un sindicalista liberado, etcétera, etcétera. Vamos a funcionalizar el Parlamento. Nadie querrá hacer política en la medida que la compensación que recibe por hacer política no tiene nada que ver con lo que un buen político... Pero yo no le preguntaba eso, señor Durán. Yo le preguntaba si es tan incoherente la posición del presidente del Congreso como la del líder de la oposición. Sé lo que me pregunta, pero estamos ante un tema muy delicado y requiere pedagogía, no la simplificación de un titular. Con la simplificación de un titular no estamos haciendo pedagogía, y cuando no se hace pedagogía no se es justo ante la opinión pública, y hay que transmitir las cosas como son. Por tanto, yo insisto en enmarcar el porqué de ese complemento de pensiones y que habría que entrar en el debate del sueldo de los políticos, y que mucha gente se escandalizaría por lo que cobramos, pero que si comparáramos con las responsabilidades que otras personas ejercen en la vida privada y la que ejercemos nosotros en la vida pública, no está bien pagado, y la prueba es el resto de sueldos de los políticos europeos. En ese contexto, Bono en su día defendió como presidente, porque tenía la obligación ante ustedes y ante quien fuese, la medida acordada por unanimidad, por tanto también por el voto del Partido Popular en la mesa de los diputados. Por tanto, Bono hizo lo que debía hacer. En estos momentos, como que uno de los partidos a Bono le está diciendo públicamente en un mitin, no en la cara, en la mesa de portavoces o en la mesa del Congreso de los Diputados, que quiere variar aquella situación, pues Bono tiene que hacer a la fuerza una propuesta distinta, porque una de las partes le ha cambiado las reglas del juego. Mientras tanto, Bono defendía lo que defendía. Segunda posición, ¿no? A usted no le convence, a mí sí. No, es que ayer supimos que la propuesta del señor Bono para modificar esto fue anterior incluso que el anuncio de Mariano Rajoy, es decir, sí, que el presidente Bono había transmitido a su partido y al gobierno que era necesario modificar esto. Usted sabe que, al margen de lo que ha dicho el presidente del PP en Sevilla, usted sabe que ha habido iniciativas legislativas de otros partidos en la Cámara de los Diputados. Yo comparto absolutamente con usted la crítica al Partido Popular, por los mismos motivos que usted ha relatado aquí. Pero, hombre, yo creo que la crítica debe ser compartida, porque aquí todos negaban los privilegios y ahora todos hablan de la necesidad de eliminar esos privilegios. Bueno, todos, con la salvedad de Convergencia y Unión y algún otro grupo minoritario, ¿no? Pero el Partido Popular y el Partido Socialista... Yo insisto en enmarcar el concepto privilegio en el contexto en que lo hacía. Y segunda pregunta, Bono dice ahora lo que dice sobre las autonomías y no lo decía cuando era presidente de las autonomías. Bueno, hay mucha gente que dice ahora cosas a raíz de la situación económica respecto al estado de las autonomías que no decía antes. Es decir, ¿qué dice el PP de las autonomías? ¿Qué dice Aznar de las autonomías? Si Aznar, presidente del gobierno, es el presidente, el único en la historia de España que ha hecho uso del artículo 150.2 de la Constitución para transferir a Cataluña una competencia que no lo era por el Estatuto. Por tanto, ahora reniegan del Estado de las autonomías, pero en su día fue el presidente más autonomista en la época de la mayoría relativa. Por tanto, todo el mundo cambia su discurso. Quien no cambia el discurso, al menos modestamente, pienso que soy yo. Pienso lo mismo hoy que hace 10 años y que hace 20. Lo de que dijo ayer Bono, lo dije en una conferencia en el siglo XXI, con Rato y 3 ministros más, recién ganado el Partido Popular en el año 1996. Exactamente lo mismo. Bueno, le agradezco mucho que nos haya acompañado hoy aquí en los desayunos al señor Durán y Lleida. Que pase buen día. Gracias a ustedes. Muchas gracias por habernos acompañado.